Bueno, yo voy a hacer esta breve introducción a lo que es la selección y un poco para empezar la charla me gustó esta foto. No sabía que nos iba a tocar un día como el que nos tocó hoy, pero la selección también la podemos ver un poco como un camino donde tenemos amenazas, como esa tormenta que vemos ahí, tenemos ilusiones, objetivos que pueden ser aspiraciones de logros, que podemos representarlo con esa claridad, ese día lindo que se ve allá atrás. Como uno no es charlista, para no cometer grandes errores, fui a la Real Academia Española para ver qué decía de selección. Y tiene una definición bien aplicada a lo que estamos hablando hoy, a la selección sobre ganado, que dice: elección de los animales destinados a la reproducción para conseguir mejoras en la raza. Bueno, ¿y qué se entiende por raza? Es un grupo, es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Y mejoras es adelantamiento, aumento de algo, y con el término ese de aumento después vamos a volver. Bueno, entonces, ¿qué se imagina un productor cuando define sus criterios de selección? Tiene que tener en cuenta los mercados, el clima, el tipo de campo sobre los que trabaja, en qué etapa del ciclo de producción está, si es un criador, si es un ciclo completo, qué oportunidades ve para el futuro. Qué visión tiene el negocio, porque todos los cambios que hacemos en la selección llevan mucho tiempo. Entonces es importante la visión de hacia dónde puede ir el negocio para enfocar hacia dónde queremos llevar la genética de nuestros animales. Bueno, como les decía, tener en cuenta qué porcentajes de campo, de pastura, si tenemos posibilidad de incorporar corrales o no, y de vuelta, importante la visión. Capaz que alguien piensa que en el futuro se va a valorizar mucho la carne producida a pasto, con alto marmoleo, y bueno, tendrá que poner todo el peso en su criterio de selección para llegar a animales que fácilmente logren ese producto. Brevemente, algunas características de la raza Angus. Pienso que esto lo vamos a ver mejor después con los inspectores en la tarde, pero son animales de pelaje sólido, negro o colorado, mochos con el pol bien marcado, con lomos largos y firmes, cuartos musculosos, bien descendidos, y en el caso de los machos, con prepucios cortos y limpios. En definitiva, animales bien conformados, bien carniceros, y bueno, que en realidad que demuestren y tengan estructura para cargar kilos de carne, y sobre todo los kilos donde valen más, en los cortes que valen más. Siempre cuando miramos un animal, lo que estamos viendo es el fenotipo de ese animal, y el fenotipo está compuesto por el componente genético que trae el animal y por el ambiente y la manera en que se desarrolló. El componente genético es lo que ese animal puede traspasar a sus generaciones, y es lo que tenemos que
tratar de saber o de evaluar de la mejor manera posible para ver qué es lo que ese reproductor va a dejar para adelante a su descendencia. Y el ambiente lo podemos cambiar, es dinámico, depende mucho de la nutrición, de cómo se crió, si se crió y recrió sobre campo natural, sobre pasturas sembradas, de la sanidad que tuvo, el manejo. Y el ambiente en muchas características nos puede estar limitando la expresión del potencial genético de ese animal. Bueno, ¿cómo podemos evaluar lo que es un buen reproductor, un buen animal, mirando el fenotipo? Primero, antes de pasar a una evaluación lo más objetiva posible de su potencial genético, tenemos que tratar que sean animales de buena estructura, correctos, que no tengan defectos. Para eso miramos la línea de lomos, miramos patas y manos, que sean animales bien aplomados, que caminen bien, se desplacen bien. En el caso, sobre todo de las hembras, de buenas caderas, de buenas pelvis. También es importante evaluarlo en el caso de los machos, que tengan buenos cuadriles, largos de cuadriles. Ahí están los cortes importantes, con los cuartos bien descendidos. Que sean animales balanceados, que tengan que sean proporcionados, vamos a decir, que tengan un buen dimorfismo sexual, o sea que los machos sean bien machos y las hembras sean bien hembras, bien femeninas. Eso nos va a estar diciendo también cómo es la carga hormonal que lleva cada uno de esos animales. Bueno, acá tenemos dos ejemplos, un novillo sobre la derecha, una vaquillona ahí sobre la izquierda, de buenos lomos, animales bien aplomados. Acá tenemos lo que sería los posibles defectos que podemos encontrar a nivel de las manos, los animales sambo, como es y los chuecos. Con respecto a las patas traseras, como se ve acá, que sean bien aplomadas, bien perpendiculares al suelo. Acá tenemos un caso de un animal cerrado de garrones y acá otro abierto de garrones o chueco de las patas. Esto es importante porque todos estos defectos terminan afectando las articulaciones de los animales y nos acortan la vida útil. Lo mismo es válido para las cuartillas. Cuando miramos a los animales de costado, que tengan una buena angulación, que no sea demasiado sentado ahí en las cuartillas o demasiado recto. Y lo mismo vale para las patas muy rectas. Tienden a tener problemas también de garrones y lo mismo las patas muy sentadas. Bueno, ahí tenemos lo que no es deseable, vamos a decir, una fea línea de lomo en una vaquillona, las encoladuras extremas también muy subidas, no son deseables. Bueno, cuando pasamos a tratar de evaluar la parte genética de un animal, el genotipo, es muy importante para la característica sobre la que querramos trabajar, qué heredabilidad tiene esa característica, o sea, cuánto de esa característica el animal puede transmitirle a su descendencia.
Ahora vamos a ver las características para las que tenemos diferencias esperadas de progenie o DEPS, y para trabajar objetivamente en eso, la Sociedad de Criadores con la Asociación Rural del Uruguay, que es la encargada de llevar los registros genealógicos, y la Facultad de Agronomía y el INIA han conformado el SER, que tiene ya más de 30 años, y hoy es eso ha ido evolucionando, y hoy tenemos la evaluación genética que se publica todos los años con los DEPS para la población Aberdeen Angus del Uruguay. Todos los años se publica el catálogo del SER, donde para cada animal tenemos su parentesco. Hoy eso además está en la página genética bovina, que ahí con el año de nacimiento y el RP podemos ubicar todos los animales que tienen información. Y nos dice de ese animal cuántos hijos hay en la evaluación, cuántos hijos están evaluados para características de ultrasonido, y cuántos hijos están evaluados para habilidad lechera. Y bueno, después tenemos los valores de DEPS para cada una de las características y la correspondiente confiabilidad de ese dato. Para el año 2019 tenemos más de 85.000 registros de peso al nacimiento. Estas son las características para las que tenemos DEPS al día de hoy. Tenemos más de 85.000 registros de peso al nacimiento de estos casi 30 años, no, más de 30 años que tiene el SER, más de 84.000 registros de peso al destete, más de 57.000 registros de peso al año y medio, 7.800 registros de peso adulto de la vaca. Esta es una característica que se incorporó más recientemente. Más de 24.000 registros de circunferencia escrotal, casi 42.000 registros de área de ojo de bife. Todos estos registros son por ultrasonografía. Esto también se fue incorporando más tarde, ahora lo vamos a ver en otra transparencia. 41.000 registros de espesor de grasa subcutánea y 27.000 registros de grasa intramuscular. Bueno, ¿qué características reproductivas? Yo medio las dividí para mejor comprensión en las características reproductivas o que tienen más énfasis en los aspectos reproductivos. Ahí tenemos peso al nacer, que tiene una heredabilidad del 37%. Esto quiere decir que un reproductor puede pasar a su descendencia hasta un 37% o un 37% de su potencial genético. Para la habilidad lechera es un punto 16, es menor la heredabilidad, y para la circunferencia escrotal, que está correlacionada con la fertilidad de las hijas de un toro, por eso la tenemos acá en este grupo, tenemos también una heredabilidad del 0.36. Esto yo lo pongo porque los datos son muy importantes, pero no son absolutos. Tenemos
es uno de los conceptos que les quiero también dejar, que lo importante de mirar el animal en su conjunto, ni mirar solo el fenotipo o solo los datos, pero en la evaluación de las características nos pasan cosas como estas son vaquillonas que parieron con 2 años y miren el relajo de mamada que hay acá, como para evaluar la producción de leche. Pero eso es una anécdota nomás. Después tenemos las características de producción, donde estamos midiendo ganancia de peso, peso al destete y peso a los 18 meses. El peso a los 18 meses, que tiene una heredabilidad alta, lo podemos en cierta medida tomar un poco como referencia con el peso final o con el peso de carcasa que vamos a encontrar en un novillo o en una vaquillona que se destine a faena. Y después tenemos las características del producto. El área de ojo de bife en cierta medida nos mide la cantidad de carne que tiene un animal, cuán carnicero es, y el calibre de los cortes. El espesor de grasa subcutánea, que tiene una heredabilidad ahí de 0.12, también ahí depende mucho del enfoque de los sistemas de producción, qué importancia le vamos a dar a esto. En estos sistemas donde la cría pasa a campo natural todo el invierno, a mi juicio es muy importante tener en cuenta este aspecto, porque ahí es donde vamos a tener la reserva más barata en el animal. El marmoreo, que acá está con una heredabilidad del 8%, en otros sistemas se ven heredabilidades mejores, porque eso está muy influenciado también por la recría. Acá en Uruguay todavía no es algo que le demos mucha importancia, seguramente Daniel va a tocar el tema, pero en otros sistemas ganaderos es realmente un punto muy importante en cuanto a calidad de carcasa se refiere. Bueno, esto lo tomé de un trabajo, de una presentación que hizo el ingeniero Luis Carrau. Me pareció razonable, me gustó. ¿Cuáles pueden ser los objetivos en un programa de mejoramiento genético? Siempre hablando de animales estructuralmente correctos. Y bueno, en este caso Luis arrancaba priorizando la docilidad, la adaptación al ambiente, la fertilidad en el caso de los vientres, que sean precoces sexualmente, moderados peso al nacer, que está asociado a facilidad de parto, se plantea ahí entre 28 y 33 kilos. Esto me parece importante también, porque no necesariamente tenemos que ir al mínimo peso al nacer, si no tenemos problemas en las pariciones, como en general no los hay en la raza Angus. No tenemos por qué irnos siempre al extremo de todos los DEPs, podemos trabajar perfectamente con pesos promedio para la raza. Adecuada ganancia al destete y a los 18 meses. De vuelta, acá no estamos hablando de maximizar, sino buscar las ganancias adecuadas a nuestros sistemas de producción. El biotipo de animal, peso adulto, tamaño, rendimiento carcasa, área de ojo de bife y músculo, y por último se plantea la grasa intramuscular. ¿Qué características contamos nosotros en la evaluación que nos permitan apoyarnos en
en la búsqueda de esos objetivos, de esos criterios de selección. Bueno, nosotros acá en Uruguay todavía no tenemos un DEP de docilidad, ya hay en otros países, hay un DEP de docilidad, es altamente heredable. La adaptación al medio ambiente, ahí es muy importante el criterio del productor, la observación, el sentido común, ir descartando aquellos vientres que vemos que no funcionan bien por diferentes motivos, que no se preñan, que, en fin, que los vemos en malas condiciones. Para trabajar sobre la fertilidad de nuestros vientres, además de toda esa selección que podamos hacer sobre los vientres, tenemos el DEP de circunferencia escrotal para tratar de no sacrificar extremadamente esta característica, o sea, no irnos a toros de muy baja circunferencia escrotal que nos van a afectar la fertilidad de sus hijas. Bueno, el peso al nacer, más o menos ya les hice el comentario, pero tenemos un DEP de peso al nacer. En otras evaluaciones hay otro DEP que es la facilidad de parto directa, a veces tenemos terneros que no son tan extremadamente livianos, pero por su forma nacen sin problema. O sea que capaz que algún día, además de esto, vamos a tener un índice de la facilidad de parto directa. Para los pesos al destete y pesos a los 18 meses, tenemos los DEPs de peso al destete y de peso a 18 meses, que son DEPs de alta heredabilidad. Lo mismo para trabajar sobre el biotipo del animal. Hace pocos años, es de los últimos DEPs que se han incorporado a la evaluación. Tenemos el DEP de peso adulto, todavía estamos trabajando en ajustarlo bien, en conocerlo. Para la parte de muscularidad tenemos los DEPs de área de ojo de bife, para buscar siempre animales más carniceros. Tenemos un DEP de grasa intramuscular. Acá lo que nos pasa muchas veces en las condiciones de recría en Uruguay es que esto se mide a los 18 meses y los animales de sobreaño recriados a campo muchas veces tienen una muy baja manifestación de grasa intramuscular por las condiciones en que se recrían. Y por último, tenemos un DEP de grasa subcutánea, donde por ahí vale un poco lo que les comenté para grasa intramuscular. Muchas veces no tenemos grandes manifestaciones de grasa subcutánea, pero bueno, en la medida que se va acumulando información, que se han mejorado los sistemas de recría, cada vez serán más útiles esos DEPs. Acá, hoy en el SER hay más de 150 planteles, pero acá vemos cómo ha despegado, a partir del 2000, cómo ha despegado la cantidad de cabañas que participan y que aportan información para la prueba. De la misma manera vemos cómo ha aumentado el número de animales que se incorporan anualmente a la prueba. Acá tenemos un poco la evolución de la historia del SER. En el 1992 se publicó el primer catálogo de padres, que tenía 4 DEPs: peso al nacer, peso al destete, habilidad lechera y 18 meses. Después, en el 2004, se incorporó el DEP de circunferencia escrotal. En el 2007 se empezaron con las ecografías, incorporamos área de ojo de bife y grasa subcutánea. En el 2010 se incorporó el DEP de marbling.
Hace 6 años, 2013, incorporamos peso adulto para poder evaluar el tamaño adulto de la vaca. Y bueno, estos son los desafíos que tenemos ahora por delante. Nos interesaría mucho poder llegar a tener un EPD de energía de mantenimiento, o sea, cuál es el costo de la vaca, de mantener una vaca en el campo, para tener una manera de evaluar más certeramente cómo podemos tener animales de bajo costo de mantenimiento, que ese es el gran desafío de nuestra ganadería, entre otros. Poder tener un pie de cría que se mantenga a campo natural, que destete un buen ternero y que tenga la capacidad de preñarse fácilmente para generar el ternero del año siguiente. Y a su vez creemos que esas vacas produzcan novillos que funcionen muy bien en las recrías, en las invernadas, que tengan altas tasas de ganancia y que den los cortes que necesitamos para los mercados. Un DEP de grasa de cadera tenemos pendiente también. Con respecto a más indicadores de la parte reproductiva, ahí nosotros en la comisión técnica consideramos que no tenemos bien evaluada la capacidad genética de los animales como para generar hoy un DEP o un índice, como para generar un DEP y de esa manera construir un índice de selección. Es por eso que en el Angus uruguayo no tenemos índices económicos de selección, porque nos parece que es de alto riesgo meternos a generar esos índices si no tenemos cómo evaluar bien la parte reproductiva, la parte genética reproductiva, que está muy influenciada por el ambiente y por todo lo que veníamos hablando de la capacidad de mantenerse, de los vientres, etc. Y la genómica, que era lo que iban a hablar Eli Navajas y Ignacio Aguilar de Iña, todo el tema DEPS y genómica lo iban a encarar un poco ellos. Yo estoy haciendo un pantallazo general, pero la genómica nos puede aportar mucho analizando el genoma de cada animal, nos puede ayudar a enriquecer los DEPS y agregarle mucha confiabilidad a los mismos, sobre todo en las características que son de difícil evaluación. Se está trabajando en esto, se está trabajando en un programa que se llama Reporte Total del Rodeo, para juntar información y poder mejorar la estimación de la habilidad reproductiva de los vientres. Bueno, estas son las páginas donde podemos encontrar información sobre estas características. Y ya les digo, con el año de nacimiento y el RP de cualquier animal podemos entrar y ver cómo rankea ese animal en la última evaluación genética. Bueno, y por último, acá en la definición, ¿se acuerdan que esto es una reflexión que me parece importante dejarlos en ese camino que es la selección, y donde uno con el paso del tiempo va cambiando el peso que le da a las diferentes características? Seguramente hoy no vemos nuestros planteles, nuestros rodeos como los veíamos 10 años atrás, han cambiado muchas cosas, pero me parece importante hacer hincapié en esto, que en la definición decía aumento de algo, y muchas veces cuando se miran números la gente tiende a maximizar, y me parece que es importante hacer énfasis en el adecuado. No siempre lo máximo es lo mejor, a veces hay que
trabajar con valores adecuados y además si para algunas características ya estamos con buenos tamaños, con buenos pesos al nacer, podemos hacer énfasis en las otras, tratar de mejorar las otras y no siempre estar tratando de, como tenemos datos, irnos a los valores más altos. Los excesos a veces son perjudiciales. Entonces, esto es muy importante, mantener siempre el sentido común y el balance cuando trabajamos en selección. Bueno, yo me siento más cómodo ahí entre los toros, así que les agradezco mucho. Por aquí es lo que tenía para hoy. Cualquier cosa, estamos a las órdenes.